Hay unas cuestiones más que sí o sí tenemos que poner. Por ejemplo, hoy dice, culpan a Lugo Franco del desborde del presupuesto. Sí. Se publica en la primera No, y plana del sobre ese diario punto ABC. justamente se habla de un salto en cuanto a los gastos corrientes y se menciona que, por ejemplo, para el año que viene, el aumento para gasto de personal se van a invertir otros 71 millones de dólares más. Esa cifra está dentro de lo permitido. ¿Y por qué? Porque se crean nuevos cargos de mucha relevancia para el Estado o simplemente, digamos, se van a oficializar a funcionarios que están bajo la figura de contratados y ahora van a pasar al plantel permanente. El número parece un número importante, 71 millones de dólares. Esto es para permitir el crecimiento vegetativo de la Fuerza de Seguridad, nuevos maestros. Si ponemos en contexto, esto es un crecimiento de menos del 2% con respecto a lo que tenemos actualmente en el presupuesto en términos de salario. En los años que Paraguay tuvo superávit fiscal, que ahorró dinero, el gasto salarial crecía en un promedio entre el 15 y el 18%. En el año 2012 creció 30%. Este año el gasto salarial está creciendo menos del 1%. O sea, la apuesta que ha hecho este gobierno de contener el crecimiento del gasto salarial para poder invertir más en programas sociales, en inversión pública, no tiene comparación con ningún gobierno. Cómo hemos cambiado la composición del gasto. En el año 2012 teníamos un déficit fiscal que estaba explicado en un 100% por un aumento del gasto salarial. 100% por un aumento del gasto salarial. Este año, el déficit fiscal, que es el mismo que teníamos en el año 2012, está explicado en un 100% por obra de infraestructura. Y eso es lo que tenemos que transmitirle a la ciudadanía. Nosotros hemos hecho, en 3 años de gestión de esta administración, un cambio en la composición del gasto público sin ninguna reforma fantástica. Ha sido sangre, sudor y lágrimas, pelea tras pelea, pero entendiendo que tenemos que sacarle a un sector que capaz que necesita, pero hay otro sector que necesita mucho más. Aquel adulto mayor que hoy está recibiendo una transferencia condicionada necesita mucho más, probablemente que otro funcionario público tenga un aumento del 20 o 30% en su salario. La gente que está en el programa Tecoporá de familia en situación de pobreza, la gente que está recibiendo una vivienda digna el día de hoy, esa es la gente más vulnerable y es la gente que más sufre cuando hay una desaceleración económica. Bueno, ¿vos tenés algo Yo, más? yo Porque quiero hacer dos cositas más una para liberarlo. pregunta ya remanida a esta altura, pero Ya podemos- la ya gente podemos. siempre insiste, ¿verdad? ¿Por qué del pago de gratificaciones por el hecho de hacer tu trabajo? Pasa en Hacienda, pasa en Banco Central, pasa en Obras Y Públicas. Aníbal, en algunos casos hay un plus o una bonificación, ministro, que se paga por ir a trabajar. O sea, no es por ir a trabajar, por presentarte en tu trabajo. Presentismo se llama. Ay, joder, eso ya, yo no sé en qué país vivimos. O sea, vos tenés un salario por trabajar y después te pagan otra vez por Un plus estar por presente irte en tu trabajo. Sí. Sigue eso. Y más duele cuando de repente vemos como el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, estos funcionarios que se le pescó en En el horario gimnasio. laboral. Es una vergüenza, ¿verdad? Claro, O sea, es una eso le vergüenza. daña todo otra vez al que es premiado. Así mismo. O al que, o al Entonces, que a lo mejor merece ser premiado. Acá yo creo, y voy a ir de lo general a lo específico. Ujú. Nosotros ha habido un crecimiento desmesurado de la cantidad de funcionarios y de los salarios de estos funcionarios y se hizo de una manera indiscriminada. Se le dio a todos por igual. Entonces esto generó mucha inequidad porque tenemos hoy en la función pública una cantidad importante de funcionarios públicos honestos, sacrificados, preparados, pero que ganan muy por debajo de lo que podrían ganar en una actividad similar en el sector privado. Y se van, dejan el sector público. Esa es la verdad, le cuesta mucho al sector público retener a sus funcionarios. Y después tenemos un número más importante de funcionarios que ganan muy por encima de lo que podrían ganar en el sector privado. No se van nunca, son los primeros que se manifiestan, son los primeros que exigen más reivindicaciones, ¿verdad? Porque no tienen realmente la capacidad de poder brindar un servicio de calidad desde la función. Y el sector público, las leyes que tenemos, no nos permiten poder sacarlos de una manera como lo podría hacer el sector O sea privado. que sigue trastrocado esto. Totalmente distorsionado. El que Totalmente tiene distorsionado. cerebro, el que es inteligente y el que trabaja gana menos y aquel que no se va luego a trabajar gana más. Así mismo. Y es imposible, ministro, sacar esas gratificaciones que para mí, por ejemplo, no corresponde porque tenés que hacer tu trabajo y tu trabajo siempre tenés que hacerlo bien y no, y no tenés que recibir una gratificación por ello. Y te voy a contar lo que se está haciendo, ¿verdad? Hasta el año 2014 no había un límite para estos premios, se podían pagar todo lo que vos querías. El año 2014 se estableció que iba a ser hasta 2 premios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto en el pasado se utilizó como parte del salario.
No había aumento salarial, entonces, bueno, veamos un mecanismo para que se pueda pagar mejor, pero lastimosamente se le pagó de vuelta a todos por igual, a los buenos y a los malos. Nosotros introdujimos dentro del Ministerio de Hacienda un mecanismo de evaluación de desempeño. No puede cobrar cualquiera, tiene que cobrar realmente el que hizo un esfuerzo adicional, ¿verdad? Y esto generó mucha reacción, mucha resistencia. El Ministerio de Hacienda, yo a los pocos meses que asumí ya tuve una huelga, porque empecé a asignar los beneficios en función a la gente que realmente se merece. Pero esto genera resistencia y sí, tenemos que hacerlo. Acá yo tengo un mensaje, por ejemplo, Claro. es fácil hablar ese cuando tenés 4 aguinaldos y el otro no puede tener un mejor salario. Bueno, yo en mi caso no cobro eso. Yo soy el único funcionario del Ministerio de Hacienda que decidí no cobrar eso. Entonces yo creo que me da autoridad para poder hablar, ¿verdad? Porque veo funcionarios de primer nivel que finalmente dejan la función pública porque el salario es muy bajo. Y también veo gente que tiene un salario muy alto, ¿verdad? Y no hace absolutamente nada. Entonces, eso nos decía el ministro de Obras también. Entonces, pero tenemos que cambiar esto y esto va a generar reacción, van a haber funcionarios públicos que van a aceptar, van a haber otros que no, ¿verdad? Pero yo entiendo el malestar de la ciudadanía, es totalmente válido, es una deuda que tiene el sector público con la ciudadanía sobre el tema del pago salarial, pero nosotros tampoco no podemos hacer un discurso populista de cortarle todo a todos, porque finalmente los que se van a ir, ¿quiénes van a ser? Los mejores funcionarios. Bueno, a esto le falta un poco de sal y un poco de pimienta. Dice, sé Dios mío, Ya sé lo que dice el mensaje. perdónenle todo al ministro, lo que sea, y pondrá con devoción, dice Blanca. Decirle Muchas al gracias, ministro- Blanca. Pero si es con Decirle al nosotros, ministro que es un bombonazo, con A la mucho pucha. respeto, dice Mirta. Gracias, Pero ¿de qué es lo que Mirta. estamos hablando? ¿Estamos hablando de la belleza del ministro O sea que del presupuesto del Estado? Yo me imagino nomás las mujeres en la casa, lleva. Nosotros discutimos endeudamiento, acuérdame. Eso, Mira, Ey, mira el cada vez auditorio, cada que- vez- no, cada vez que nos muestran a nosotros, ese es Carlos Vázquez, ese es Aníbal, ese es Víctor Vázquez, ese acá no es ministro, digo yo. Pero eso, como decía Víctor, es un poco de sal y un poco de pimienta. Tenemos que cortar la charla. Queda el impuesto, quiero brevemente el impuesto, esto que pasó con los vehículos que son traídos de Chile. De Chile. ¿verdad? Los vehículos usados. Ese es un tema. ¿Sabe qué es lo que me preocupa, ministro? Porque ya en Dupama en noviembre no quiero escuchar. No porque, porque yo no quiera escuchar. No tiene o no previó la ANDE el suficiente dinero como para que no existan cortes en el servicio Pero eso de va a energía ocurrir. eléctrica. Eso va a ocurrir. Y que, o sea, que le van a culpar a usted, ministro. Pero vos sabés, Carlos, que los problemas de corte de energía no son un problema de presupuesto. Seguro. Es un problema en gran medida. Hay subestaciones Y que de están inversión, pendientes. que no se pueden desarrollar. Y yo creo que de vuelta, Luque es un claro ejemplo. Preguntémosle Molino. al intendente de Luque todo lo que él tuvo que pasar y los reclamos que él recibe de un grupo pequeño de ciudadanos que no quieren que se haga la subestación. Está la plata, se hizo la licitación y no se hace la obra. Y no solamente ahí. ¿Y quiénes sufren? Todito la ciudad de Luque. Pero ellos no se manifiestan, se manifiesta un pequeño grupo que no quiere que se haga la subestación cerca de su casa. Pero Bueno, tenemos porque- que hacer pero las ahí inversiones. También, ahí también es generar confianza, ministro. ¿Y sí? El intendente que genera confianza, el intendente que le demuestra a su gente que tiene capacidad de gestión, le va a convencer de que esa planta no le va a perjudicar. Lo que nosotros tenemos que Hoy se entender duda que, todo. que los intereses personales no pueden estar en los intereses generales. Generales. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y ese es un trabajo duro que le toca hacer a los funcionarios públicos, a las autoridades. Hay que primar el interés general. Y a la larga esto se paga. O sea, es buen negocio para Bueno, los funcionarios para- públicos, para los políticos, hacer bien las cosas. Después ya veo todo otra vez noviembre, diciembre, oferta de hotel, una noche para pasar por generador propio. A ver, o sea, lleguemos a la porque no, en tu casa no hay luz. Pues. Sí, sí. Ya ocurrió, no sé si ocurre en otros lugares. Estoy casi seguro que sí. Se solucionó el tema de los impuestos, o sea, se hizo un acuerdo. Nos sentamos con ellos y es muy interesante cómo parecía ser que era un problema impositivo y no era, era un tema de valoración a foro, ¿verdad? Nos sentamos con ellos y ¿cuál era el problema que nos decían los importadores? Ministro, no hay problema, vamos a pagar el impuesto que sea, pero vamos a tener previsibilidad de cuánto es el precio del valor a foro, porque yo vengo con mi factura que dice 2.000, pero acá me dicen no, va a pagar sobre 5.000 y eso es lo que genera. ¿Verdad? Y tiene todo el derecho del mundo. de Claro, reaccionar entonces y yo te molestarse. genero el problema para después venderte la solución. Entonces, ¿qué es lo que ellos piden? Transparencia. Se estableció una mesa de trabajo con la aduana y se solucionó el problema. Y hay que luchar con la competencia desleal también. Ese es otro factor que le hace mucho daño a la gente que intenta de abajo, lucha Así todos mismo. los días y después es muy fácil para el otro no pagar impuestos. Acá se puso en Telefuturo, en estos días con un informe de Rocío Pereira, el funcionamiento de una familia con respecto a algunas empresas de seguridad y de servicio. ¿A cuándo tributáis? O sea, la gente que... si vos te ponías a revisar la lista de los nombres que se No, publicaron ¿cuánta a última gente hora, tiene
tiene su funcionario registrado en IPS, ¿verdad? Y todo eso es un problema gigantesco de la informalidad acá en el Paraguay. Y tenemos que ir luchando y esto va a generar reacciones. Nosotros tenemos que estar preparados, hacer lo correcto. Ir por el camino difícil es lo que tenemos que hacer. Ministro, gracias por venir a compartir con nosotros. Hace calor, se siente calor, pero de todos modos creo que uno disfruta venir a un lugar como este y a lo mejor nosotros un poco más, usted un poco más, porque usted también está en esta función de movimiento, de generar cambios. Y Como bueno, diría valoro Jerken, una última, mi querido Carlos, muchísimo. Duele decirlo. en Pero hay que 3 decirlo. líneas, ministro, una opinión de esta nueva Expo Luque. Realmente fabuloso. Yo quiero felicitarle a todo el pueblo de Luque, una ciudad muy orgullosa de su ser y poder ver esta exposición yo creo que es un reflejo del potencial que tenemos los paraguayos, la cultura tan rica que tiene esta ciudad y cómo haciendo obras de infraestructura se le ha dado un cambio tan importante que nosotros ni siquiera hoy estamos dimensionando. El pueblo luqueño hoy no está viendo con la claridad de lo que va a ser el progreso en los próximos años, las oportunidades que se está dando, porque este camino desarrolla progreso, el progreso trae a las empresas generan puestos de trabajo para todos los paraguayos. Así que yo realmente solamente felicitar a todo el pueblo luqueño, ¿verdad? Desde sus autoridades hasta cada uno de sus ciudadanos, porque realmente se nota que es una ciudad que quiere avanzar. Ministro, gracias por venir, por compartir con nosotros esta mañana. Dice un mensaje, por ejemplo, entre tantos, y justo y te leí el programa. Ay, por ahí te leí la ministra Ille. Esto no es un concurso de belleza, esto es un programa en donde cada uno tiene lo suyo y Claro, aporta lo suyo. pero ¿qué dijo ayer la señora? Ey. Morochos a caramelo y pirecuelle PGE. ¡Epa! Ministro, gracias por venir. Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes.